¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro La rebelión de Tupac Amaru de Charles Walker. En este episodio voy a compartir el último Inca en la ciudad de los Reyes. Recuerda escuchar los 2 episodios anteriores para que puedas seguir el hilo de esta historia. Empiezo. En la década de 1530, los españoles crearon Lima o la ciudad de los Reyes, como también se la conocía, para anclar y representar el poder español en el Perú, todavía dominado por los incas. La ciudad y su cercano puerto, el Callao, sirvieron como centro político y económico del virreinato, hogar del virrey, el arzobispo, las principales órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y dominicos, y la aristocracia. En 1780 tenía una población de unos 50.000 habitantes. Los indios constituían alrededor del 10% de la ciudad, desde los trabajadores del distrito indio oriental hasta los curacas como Tupac Amaru, que realizaban negocios en la capital. Españoles, negros y grupos multirraciales constituían el grueso de la población de la ciudad. La arquitectura de la ciudad y la activa vida cortesana impresionaron a los europeos. Los viajeros del siglo XVIII también comentaban generalmente con desdén o incluso miedo sobre la población multicolor de la ciudad y sus costumbres desobedientes. Durante su año en Lima, José Gabriel se hospedó en una habitación del segundo piso de la calle Concepción, frente al monasterio de la Concepción, a 3 cuadras de la Plaza Mayor, el centro de la ciudad. Su habitación se convirtió en el lugar de reunión de los descontentos, en su mayoría cusqueños, como el padre Vicente Centeno y el mestizo Miguel Montiel y Surco de Oropesa, un pueblo entre el Cusco y la base de operaciones de José Gabriel. Montiel había viajado por todo el Perú, visitado Inglaterra, Francia y España en las décadas de 1760 y 1770, y admiraba mucho a los ingleses. Como comerciante en Lima, tenía un pequeño puesto en la calle de los Judíos, junto a la plaza, y, según un testimonio en su juicio por sedición, Montiel sostenía que la ocupación española del Perú era ilegal, que Tupac Amaru debía reemplazar al rey y ocupar el trono, y que si los indios no eran suficientes para expulsar a los españoles, los ingleses, que tienen un gobierno superior, ayudarían. Fue un ferviente lector de los comentarios reales a los incas de Garcilaso de la Vega, el texto fundamental para los rebeldes. Bueno, acá un comentario, ¿no? Supongo que Montiel no sabía lo que los ingleses hicieron en América del Norte. Nacido en Cusco en 1539, descendiente de un conquistador, Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, y de una noble inca, Paya Chimpu Occho, Garcilaso de la Vega se convirtió en una figura destacada de la época dorada de la literatura española. Vivió con su madre en Cusco en sus primeros años, aprendiendo español y quechua, y empapándose de vividas historias de los incas y de la conquista que aún se desarrollaba. La suya no era, sin embargo, una historia de felicidad mestiza. Su padre se casó con una noble española y pasó a Chimpu Ocllo a un soldado de infantería español. Garcilaso decidió utilizar una herencia de 4.000 pesos de la muerte de su padre en 1560 para viajar a España, viviendo en Montilla y Córdoba hasta su muerte en 1616. Garcilaso finalmente publicó sus épicos comentarios reales de los incas en 1609. La segunda parte, Historia General del Perú, se publicó póstumamente en 1617. Garcilaso presentó a los incas como gobernantes dignos y consumados que habían conquistado e incluso civilizado un vasto territorio. Si bien los historiadores cuestionan mucho sus argumentos, los lectores apreciaron su prosa vivaz
y su audaz descripción de los incas y la conquista. Publicado en numerosas ediciones, el libro circuló ampliamente en el Perú del siglo XVIII, alimentando el nacionalismo neoincaico. José Gabriel tuvo la educación para captar todos los matices de esta obra literaria. Sin duda, apreciaba la representación romántica de los incas y leía con horror sobre la traición y ejecución de su antepasado Tupac Amaru. Así terminó el Inca, el heredero legítimo del imperio por la línea masculina directa, desde el primer Inca, Manco Cápac, hasta él mismo. Una fuente afirmó que durante el levantamiento José Gabriel se alimentó de lecturas diarias del historiador Garcilaso. Garcilaso de la Vega, a menudo llamado el Inca, para diferenciarlo de otro escritor, proporcionó a José Gabriel y a otros lectores un retrato conmovedor de los grandiosos incas, presentándolos como dignos rivales, monarcas respetables que tal vez merecían una nueva oportunidad de liderar al ignorante pueblo andino. Garcilaso cuenta historias particularmente conmovedoras de cómo diferentes incas, como Maita Cápac, el cuarto inca, conquista Tiahuanaco, y sobre otras campañas exitosas hacia el sur. Como se verá, estas historias de expansión hacia el sur inspirarían e influirían en Tupac Amaru. José Gabriel se reunió con muchos disidentes en Lima. Francisco Pineda, un vendedor de tamales y pasteles, identificado como un joven negro, recordó haber escuchado animadas conversiones sobre cómo el reparto oprimía a los indios, cuando hacía sus entregas en la calle Concepción, y que los corregidores y sus tributos, o demandas de impuestos por cabeza, no dejaban a los pobres lo suficiente para mantener a sus esposas e hijos. Pineda se dio cuenta de que Tupac Amaru estaba enfermo de fiebre terciana, paludismo, y comprendió que los médicos le decían que moriría si no salía de Lima. Los fiscales afirmaron más tarde que Tupac Amaru se reunió con dignatarios en Lima, incluidos hombres de letras, quienes lo alentaron a seguir adelante con su levantamiento. Según el padre López de Sosa, indios de una provincia vecina, probablemente Huarochiri, lo visitaron en Lima. Preocupados por su enfermedad, se arrodillaron y expresaron su veneración. Le habían dicho a un juez en Lima que él era su rey. Los indios creían que era un Mesías, el último Inca. Micaela Bastidas afirmó que la experiencia en Lima le abrió los ojos. En Lima, en julio de 1977, Tupac Amaru presentó una apasionada defensa de los indios de los distritos de Cañas y Quispicanchi, haciendo hincapié en la pesada carga del reclutamiento laboral en la Mita. Este no fue un acto tan inusual. A lo largo del periodo colonial, los autores escribieron críticas cuidadosas, pero agudas, de aspectos del dominio colonial. El tribunal canalizó la petición de Tupac Amaru al visitador general Areche, cuyo poder para entonces tal vez superó al del virrey. Areche respondió el 23 de septiembre de 1777 que la petición de Tupac Amaru contra la Mita era insuficiente y poco convincente. Además, instruyó a Tupac Amaru para que regresara a sus pueblos y esperara una respuesta del superintendente de la Mita, que ocupaba el cargo en el lejano Potosí. Tupac Amaru respondió al virrey Manuel de Gurior en diciembre de 1777 con una crítica mordaz de la Mita. Tupac Amaru destacó la carga insoportable que el reclutamiento laboral impuso a las familias, ya que esposas, hijos y otros dependientes casi siempre acompañaban al hombre obligado a trabajar en Potosí y no recibían compensación por el viaje de 600 millas. Los gastos a menudo los obligaban a vender sus chozas y muebles para financiar el viaje, lo que hacía poco probable su regreso.
debido a la disminución de la población de la región, causada, según él, en gran parte por la mita, los hombres se alistaban con más frecuencia que cada 7 años, como estipulaba la ley, y se veían obligados a permanecer durante largos periodos. Tupac Amaru enfatizó que Potosí ya tenía una población laboral residente suficientemente grande y citó extensamente las leyes de Indias de la Corona, el cuerpo de leyes que supervisó el control español de los americanos y Filipinas, para mostrar cómo el sistema había sido pervertido desde su origen a finales del siglo XVI. Sugirió que los dueños de las minas dependieran de los negros presumiblemente esclavos y de los trabajadores asalariados. El 20 de mayo de 1778, el protector de los indios, don Francisco Ruiz Cano, quien al parecer había sido amigo de Tupac Amaru, confirmó el rechazo anterior de Reche a la petición. Tupac Amaru perdió este caso al mismo tiempo que su batalla legal con Betancourt se estancaba. Abandonó Lima a mediados de 1778, abatido, convencido de que el sistema legal ofrecía pocas esperanzas de mejorar la suerte de los indios que representaba. El largo viaje a Cusco le dio tiempo de sobra para reflexionar sobre su frustrante derrota. Se reunió con indios descontentos en Huarochiri, a las afueras de Lima, una región que se había levantado en armas antes y que lo volvería a hacer. Su ira con los españoles y su voluntad de ser visto como un líder indígena e incluso como el salvador de su pueblo iban en aumento. Y bueno amigos, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo presagios. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.